Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer el concreto celular. Para la primera receta, los materiales que voy a utilizar son arena fina, cemento blanco, agua, detergente líquido para lavar loza, un recipiente profundo, un recipiente para hacer la mezcla, una cuchara para medir las cantidades, un palito o cuchara para revolver la mezcla y guantes para protegernos las manos. Aquí te muestro la cuchara que voy a utilizar para medir las cantidades. También puedes utilizar vasos o tazas chicas. Dentro del recipiente voy a colocar una porción de cemento blanco. El agua se la voy a ir agregando de a poco. Con el palo voy a ir mezclando los materiales hasta que el cemento blanco se disuelva totalmente. A continuación le voy a agregar una porción de arena fina. Voy a mezclar bien los materiales y lo voy a dejar reposando un poco. Por mientras, voy a realizar la espuma. Para eso yo voy a utilizar este lavaloza, pero tú puedes utilizar el lavalosas que tengas a mano. Pero este tiene que ser líquido. Dentro del recipiente le voy a agregar una cucharadita de lavaloza. A continuación le voy a agregar un poco de agua. En este paso te recomiendo que no le agregues tanta agua para que la espuma no se salga del recipiente. Puedes utilizar más o menos una taza chica de agua. Para hacer la mezcla voy a utilizar esta máquina que tiene dos mezcladores. Si no me equivoco, estas máquinas se llaman mezcladoras. Si no es así, déjamelo saber en un comentario. Con la máquina voy a hacer la espuma empezando a baja velocidad y ya cuando se esté formando la espuma voy a ir subiendo de a poco las velocidades hasta que me quede con la textura de un merengue. Para hacer el concreto celular solamente tienes que ir agregándole de a poco la espuma dentro de la mezcla que realizamos con cemento y arena. Con la cuchara de palo vamos a ir mezclando los materiales. Mis rosas bellas, en este video te voy a mostrar las dos maneras distintas para hacer el concreto celular. La primera receta está realizada con espuma de detergente líquido para lavar loza. Y te tiene que quedar de esta manera. Para proteger la mesa voy a utilizar un pedazo de cartón envuelto en plástico. Para hacer las pruebas voy a utilizar un molde metálico en forma de estrella. Con una espátula le voy a ir agregando la mezcla dentro del molde. Al hacer este paso te recomiendo que no le des golpes al molde para que las burbujas no se rompan. Ahora voy a utilizar un molde chico, pero primero le voy a agregar un poco de aceite para que la mezcla no se pegue. Con la espátula le voy a agregar la mezcla dentro del molde.
Para hacer una decoración más grande voy a utilizar un recipiente plástico desechable. Dentro de él le voy a agregar con el pincel un poco de aceite. Con la espátula le voy a agregar toda la mezcla sobrante dentro del recipiente. Para esparcir bien la mezcla, voy a mover el recipiente hacia los lados sin darle golpes. Para hacer un portavelas le voy a colocar 2 velas dentro de la mezcla y lo dejaré secar. Para hacer la segunda receta, los materiales que voy a utilizar son arena fina, cemento blanco, agua, un recipiente profundo, una cuchara para medir las cantidades, un palito para revolver la mezcla, guantes para protegernos las manos y espuma de barbería. También se le nombra como espuma para afeitar. Dentro del recipiente voy a hacer la mezcla de la misma manera que te lo mostré anteriormente, una con cemento y una con arena. Dentro de ella le voy a ir colocando de a poco la espuma para afeitar. Con el palo voy a ir mezclando los materiales. Para hacerle la prueba a esta mezcla, la voy a colocar sobre una botella de vidrio. Para proteger la mesa, voy a colocar debajo un pedazo de cartón. Con la espátula le voy a ir colocando la mezcla sobre la botella, desde la parte superior hacia la parte inferior. Mis rosas bellas, en este video tutorial solamente te voy a mostrar cómo hacer el concreto o betón celular y cómo queda este una vez ya seco, y si este sirve para utilizarlo en las decoraciones de nuestras manualidades. La mezcla la voy a colocar solamente en 3 lados de la botella, dejando un lado de la botella con el vidrio limpio. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas, para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Aquí te muestro cómo quedó la botella con la mezcla ya colocada. Como puedes ver en pantalla, la mezcla no se escurre hacia abajo. Cabe destacar que la mezcla todavía está fresca. Ahora la dejaré secar. Vamos a ver cómo quedó el concreto celular una vez que la mezcla ya está seca. A mí se me demoró más o menos 24 horas en secarse. Primero vamos a ver la mezcla que tiene el detergente líquido para loza. Como puedes ver, en el momento de sacar el molde, se salió un poco la mezcla en la parte lateral. Pero este error nos sirve para ver perfectamente cómo quedan las burbujas en la parte de adentro. Cabe destacar que la pieza es súper liviana. Ahora vamos a ver cómo quedó la estrella. Esta prueba es un fracaso total, ya que no le puedo sacar el cemento, ya que el molde que utilicé es metálico y el cemento en el momento de fraguar, este se expande y se aprieta hacia el molde. En resumen, si vas a utilizar esta mezcla, te recomiendo que utilices envases plásticos o moldes de silicona. Ahora vamos a ver el molde chico. Como puedes ver, las burbujas se deshicieron un poco y la figura quedó plana. Con este molde metálico tengo el mismo problema que tuve anteriormente con el otro molde. Ahora vamos a ver cómo quedó la receta con la espuma para afeitar.
Para mi gusto, esta quedó perfecta. Tiene la misma textura que tiene el merengue cuando está seco. Y la mezcla no se deformó en el momento del secado, quedando perfectamente pegada hacia la botella. Y al pasarle la mano sobre la mezcla, esta no se suelta ni se cae. Ahora vamos a hacerle la prueba del agua. Aquí tengo un pedacito de la mezcla realizada con la espuma del lavaloza. En el momento de colocarla dentro del agua, esta flota. Ahora vamos a ver la mezcla que está realizada con la espuma de afeitar. Esta la puedes reconocer ya que la textura es más fina. Al colocarla dentro del agua, esta también flota. Las dos mezclas las voy a dejar remojando dentro del agua más o menos por unas 3 horas, para ver si cambia el estado de la mezcla. Primero vamos a ver la mezcla con el lavaloza. Al apretarla un poco, esta se deshace fácilmente. Eso quiere decir que esta mezcla no sirve para el exterior. Vamos a ver cómo quedó la mezcla con la espuma de afeitar. Al tacto, esta se siente dura y no se deshace, pero esta misma mezcla la dejé dentro del agua y al otro día ya se había deshecho. En resumen, estas mezclas no sirven para el exterior, ya que absorben mucho el agua, pero son perfectas para hacer manualidades con cemento para el interior del hogar, ya que estas quedan súper livianas. Con estas mezclas podemos decorar jarrones, botellas, joyeros y muchos trabajos más. En uno de mis próximos videos te voy a mostrar una idea para utilizar estas mezclas. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer una mezcla de concreto celular con espuma y cemento. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer decoraciones con cemento, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.